Mujeres, de seguro alguna vez en sus vidas han tenido molestias por un flujo vaginal de olor fétido que literalmente huele a pescado podrido, pues a petición de ustedes tras los videos sobre candidiasis vaginal y sobre el virus del papiloma humano, este es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre la vaginosis bacteriana y al igual que con los anteriores, te recomiendo que me acompañes en el desarrollo y la totalidad de este video y a que comuniques esta información. La vaginosis bacteriana es una condición clínica caracterizada por un cambio en la microbiota vaginal que se aleja de las especies de Lactobacillus hacia especies bacterianas más diversas. En otras palabras, la vaginosis bacteriana ocurre cuando hay un cambio en la cantidad y los tipos de bacterias en el genital femenino. Los lactobacilos son un tipo de bacterias que normalmente se encuentran a este nivel y las pacientes con vaginosis bacteriana, la concentración de lactobacillus se reduce mientras que hay un aumento en la cantidad de otras bacterias, siendo las principales bacterias detectadas en estas pacientes la Gardnerella vaginalis. ¿Qué síntomas produce y en qué se diferencian, por ejemplo, con la candidiasis vaginal? Los síntomas clásicos en estas pacientes sintomáticas son la presencia de un flujo blanquecino, delgado, homogéneo, de olor a pescado podrido, es desagradable, fétido, que puede ser más notorio de hecho después de las relaciones sexuales y durante la menstruación. Esta es una diferencia, por ejemplo, con la candidiasis vaginal, en donde el flujo es blanquecino, grumoso, como si se tratara, por ejemplo, de leche cortada y adicionalmente no tiene esta cualidad de olor fétido a pescado podrido. Por otro lado, existen unas pacientes que son clasificadas o catalogadas como con vaginitis mixta. Recordemos que la vaginosis bacteriana por sí sola generalmente no ocasiona disuria, que es ardor al orinar, dispareunia, que es incomodidad o dolor con la actividad sexual, prurito, que es picazón en la zona íntima, ardor o inflamación vaginal, que son los síntomas que sí ocasiona, por ejemplo, la candidiasis vaginal. La presencia de estos síntomas sugiere vaginitis mixta, es decir, que probablemente en la causa de la condición de esta paciente hay tanto presencia de bacterias que corresponderían a los síntomas de vaginosis bacteriana, como presencia de hongos cándida que corresponderían a los síntomas de la candidiasis vaginal. Y en otro contexto clínico estarían las pacientes que son asintomáticas. Recuerda que entre el 50 y el 70% de las mujeres con vaginosis bacteriana no experimentan ningún tipo de síntomas. Entonces tendríamos principalmente tres escenarios: las pacientes con síntomas clásicos, las pacientes con vaginitis mixta, es decir, con síntomas de vaginosis bacteriana y de candidiasis vaginal, y en el polo opuesto, las pacientes asintomáticas. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las consecuencias o las repercusiones para la salud de las mujeres que tengan vaginosis bacteriana? Digamos que las consecuencias pueden ser obstétricas, es decir, relacionadas con el embarazo, en donde está la posibilidad de un parto prematuro y de fiebre posparto. Hay complicaciones ginecológicas, que hace referencia a las mujeres que no están embarazadas, y entre estas están la colonización bacteriana endometrial y la endometritis de células plasmáticas, la celulitis del manguito vaginal post-histerectomía y la infección, por ejemplo, en el contexto de un posaborto. Adicionalmente, las pacientes con vaginosis bacteriana tienen mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual como VIH, herpes tipo 2, gonorrea, clamidia y la tricomoniasis. Por otro lado, tienen mayor riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria y virus del papiloma humano, con el posterior riesgo de desarrollar todos los tipos de cáncer que ya hablamos en el anterior video. ¿Cuáles son los factores de riesgo que te aumentan la probabilidad de desarrollar vaginosis bacteriana? El primero de ellos, y muy importante, es la actividad sexual, aunque la vaginosis bacteriana no sea considerada actualmente como una infección de transmisión sexual. Las duchas vaginales, el tabaquismo, una dieta con alta concentración de grasas, la obesidad, también han sido factores en los que se han encontrado una asociación. Por otro lado, y cabe aclarar que a diferencia de la candidiasis vaginal, la
vaginosis bacteriana no está asociada con afecciones médicas crónicas como por ejemplo con la diabetes mellitus o con los estados de inmunosupresión. Finalmente, y desde el punto de vista del diagnóstico, como los síntomas de la vaginosis bacteriana se pudiesen superponer con los de otras infecciones vaginales, se necesita un diagnóstico preciso para guiar correctamente el tratamiento. Todas las pacientes van a ser sometidas a un examen físico, vamos a tener en cuenta la historia clínica y la selección de otras pruebas diagnósticas, digamos que está determinada por la sospecha clínica inicial y la disponibilidad que tengamos de dichos estudios de laboratorio. Y recuerda, este video no sustituye la atención médica presencial e individualizada de cada paciente. En caso de presentar estos síntomas, mi recomendación es que acudas a tu médico.